Bueno, hoy vamos a ver la clase de farmacología del dolor en lo que respecta a los AINE. Nosotros tenemos, por un lado, un mediador importante que es el ácido araquidónico, que es una parte de los fosfolípidos de membrana, que a su vez tiene dos ramas, la de la lipoxigenasa, que va a generar a los leucotrienos, que son también mediadores del dolor. En la vía de la lipoxigenasa van a intervenir sobre todo los glucocorticoides, ¿no? Y las funciones que tienen estos mediadores son estos que estamos viendo acá, sobre todo a nivel vascular, quimiotaxis. Van a ser importantes cuando veamos, por ejemplo, asma bronquial o aparato respiratorio. Por otro lado, tenemos lo que nos va a ocupar en la clase de hoy, que son los mediadores basados en la ciclooxigenasa, que van a generar prostaglandinas que van a tener diversas funciones. Por un lado, van a provocar vasodilatación a nivel de la prostaglandina I2 o prostaciclina. A nivel de los tejidos, van a provocar vasodilatación, edema, dolor. Edema es acumulación de líquido, ¿no? En realidad, la tríada inflamatoria es rubor, dolor y también, bueno, el edema, ¿no? La inflamación propiamente dicha. Y a nivel de las plaquetas, vamos a tener el tromboxano A2, que va a causar vasoconstricción y agregación plaquetaria, ¿no? Es aquí, inhibiendo de alguna manera la COX-1 plaquetaria a bajas dosis, donde va a intervenir el ácido acetilsalicílico. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos un AINE? Cuando le damos un AINE va a estar inhibida la síntesis de prostaglandinas, de tromboxano y también de prostaciclinas o de prostaglandina I2. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento con AINES, ¿no? O antiinflamatorios no esteroides? Por un lado, disminuir el dolor y por el otro lado, frenar de alguna manera el daño tisular ocasionado justamente por la inflamación. Algo me habían mencionado de la escalera del dolor días atrás, la escalera del dolor de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día ya no se la utiliza tanto, es decir, se está usando menos hoy día, pero igual lo vamos a desarrollar. Nosotros podemos ver, se llama escalera porque como ustedes ven es algo que va escalando, ¿no? Y va escalando en base a la intensidad del dolor. Cuando el dolor es leve, nosotros empezamos por un lado con fármacos que no son opioides, como los AINES, los COXIPs, el paracetamol y adyuvantes que después vamos a ver de qué se tratan. Cuando este dolor va escalando, tenemos opioides menores o opioides débiles, como el tramadol, la codeína. También se puede agregar un AINE y un adyuvante. Y cuando el dolor es severo, tenemos opioides mayores, entre los cuales tenemos varios exponentes, como por ejemplo la morfina, el fentanilo. También acá se puede agregar AINES y adyuvantes. Adyuvantes son medicamentos que quizás no están indicados primariamente para el dolor, pero que pueden ser utilizados para el dolor. Entre estos tenemos, por ejemplo, benzodiazepinas, carbamazepina, antidepresivos tricíclicos, es decir, grupos de fármacos que no están primariamente indicados para el dolor, pero pueden llegar a estarlo. En cuanto a la ciclooxigenasa, nosotros tenemos dos tipos. Por un lado, la tipo 1, que se encuentra en el retículo endoplásmico
a nivel de todas las células y está encargada de la síntesis de prostaglandinas. Y por otro lado tenemos la COX-2, que se encuentra en el núcleo, tiene mayor rango de sustancias para las cuales va a actuar, se la puede estimular por citoquinas y aumenta sobre todo en la inflamación, es decir que es una ciclooxigenasa inducible. Nosotros tenemos que entre los AINES, el ácido acetil salicílico inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa, provocando acetilación de la misma. Y el resto de los AINES va a tener una inhibición competitiva de la ciclooxigenasa o COX, y la duración de acción va a depender del metabolismo que tenga cada fármaco en particular. En cuanto al ácido acetil salicílico, la duración de acción va a depender de que se vuelva a sintetizar nueva COX para seguir actuando. Nosotros podemos clasificar a los AINES de acuerdo a la selectividad o no que tengan hacia la COX-1 o hacia la COX-2. Hacia la COX-1 tenemos ácido acetil salicílico a dosis baja. Después vamos a ver qué es dosis baja, pero generalmente es de 81, 100 miligramos, es decir, menos de 325 miligramos. Después tenemos inhibidores no selectivos de la COX, es decir, que pueden inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, pero preferencialmente inhiben la COX-1, ácido salicílico a dosis altas, indometacina, ketorolac. Después tenemos inhibidores preferenciales de la COX-2, que inhiben los dos, pero que preferencialmente pueden inhibir más a la COX-2, como el meloxicam y el diclofenac. Meloxicam ampliamente utilizado sobre todo en patología de tipo reumática. Y después tenemos inhibidores específicos de la COX-2, en la cual tenemos los llamados COXID, rofecoxib, celecoxib, valdecoxib. ¿Cuáles son las drogas que van a actuar sobre la inflamación, el dolor y la fiebre? Como antipiréticos o para disminuir la temperatura corporal o la fiebre, los AINE. Analgésicos tenemos los AINE, los opioides, drogas auxiliares o adjuvantes. Y en antiinflamatorios tenemos inespecíficos, los AINE, los que son esteroideos, que son los glucocorticoides, lo que ustedes ven como la sigla GSC, glucocorticoides, y algunos específicos como las sales de oro y la colchicina, ¿no? Que la colchicina inhibe el leucotrieno B4 y en la gota, como vamos a ver después, va a ser útil para el tratamiento de la misma. ¿Cómo podemos dividir los AINES de acuerdo a su clasificación química? Los podemos dividir en compuestos ácidos. De estos ácidos tenemos distintos tipos, por ejemplo los fenólicos y cetónicos, en los cuales, por ejemplo, las pirazolonas, como la dipirona, tienen un pKa más alto, por lo cual son ácidos más débiles y por lo tanto son menos gastrolesivos. Después tenemos los ácidos carboxílicos, donde se encuentra el ácido acetilsalicílico, que es un ácido más fuerte, por lo tanto, más gastrolesivo. Derivados del ácido acético, tenemos un exponente importante como el diclofenac, de amplio uso en la población, y derivados arilpropiónicos como el ibuprofeno, también de muy amplio uso, naproxeno, etc. Finalmente tenemos los compuestos básicos, en el cual tenemos un exponente más importante que es el paracetamol, o también lo van a ver con el nombre de acetaminofeno.
En generalidades podemos decir que los COX no selectivos, o los inhibidores de la COX no selectivos, generan disfunción plaquetaria. Por ejemplo, el que genera disfunción plaquetaria irreversible es la aspirina, por lo general a dosis baja, de 81, 100 miligramos, en el cual es más selectiva puramente para la COX-1, del cual es un componente importante la COX-1 en la plaqueta con el tromboxano A2. Irreversible el resto de los antiinflamatorios. Los que son selectivos COX-2 no van a generar disfunción plaquetaria. Después vamos a ver, en general van a desarrollar probablemente lo contrario, ¿no? Efectos adversos generales. Los AINES presentan como efectos adversos en común la nefrotoxicidad más las COX-2 que los no selectivos, es decir, los inhibidores COX-2, porque las COX-2 en realidad favorece el desarrollo renal, estimula el desarrollo renal. Cuando uno lo inhibe, puede llegar a haber más efectos adversos a nivel renal. Y después tenemos que los que son, de alguna manera, más no selectivos que inhibidores de la COX-2, sobre todo la gastropatía irritativa o la gastritis, que puede llevar a la hemorragia digestiva. La mayoría de ellos, salvo un fármaco que en realidad es el paracetamol, son ácidos débiles. Se van a biotransformar por reacciones de fase 1, fase 2, y se pueden metabolizar por los citocromos, generalmente el 3A, el 2C. Se excretan preferencialmente a nivel renal, por lo cual después vamos a hablar algo de la nefrotoxicidad por AINE. Algunos presentan circulación enterohepática, por ejemplo el diclofenac, y tienen una alta ligadura proteica al ser ácidos a la albúmina, por el cual pueden generar interacciones que pueden ser de alguna manera peligrosas. La acción antiinflamatoria se va a deber fundamentalmente a la inhibición de la biosíntesis de prostaglandina, ¿no? En el cual se inhibe la ciclooxigenasa. Van a disminuir la sensibilidad del vaso sanguíneo a mediadores tales como la histamina, la braviquinina, y van a revertir la vasodilatación por inflamación. Hay algunos AINES, por ejemplo, que van a tener efectos adicionales, como por ejemplo la inhibición de la quimiotaxis, disminución de producción de interleuquina, de radicales libres, factores muy frecuentes de encontrar, por ejemplo, en la artritis reumatoidea o en enfermedades reumáticas. Y de alguna manera, para darles un ejemplo, les puedo dar el de la indometacina, que aparte de su acción antiinflamatoria o analgésica, tiene algunas acciones antirreumáticas. Este es un cuadro muy didáctico acerca de la diferencia entre los AINES ácidos y básicos. Podemos ver que los dos son eficaces a nivel antipirético, a nivel analgésico también, pero a nivel antiinflamatorio, por ejemplo, el paracetamol es muy poco antiinflamatorio, tiene prácticamente un efecto nulo como antiinflamatorio. A nivel del efecto gástrico, los AINES ácidos tienen un efecto importante y a su vez los AINES ácidos tienen una alta ligadura proteica que no la tienen los básicos, por lo cual acá se pueden dar algunas interacciones a nivel farmacocinético. ¿Para qué van a estar indicados? Van a estar indicados para la analgesia, dolor somático. Dolor somático quiere decir que no es un dolor visceral, ¿no?
producido por inflamación. Para darles ejemplos, cefaleas, dolores a nivel de las muelas, por ejemplo, dolor lumbar, muscular. En cuanto al dolor visceral, únicamente sirven para el dolor de tipo menstrual o dismenorrea primaria, ¿no? Todos estos mediados por prostaglandinas. Los AINES, como el ácido acetilsalicílico, es eficaz como analgésico a dosis mayores de 325 miligramos. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones terapéuticas? Analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios, fundamentalmente el ácido acetilsalicílico. Son antipiréticos si existe fiebre, es decir, no lo ocasionan en caso de una temperatura normal. Fiebre mediada por pirógenos, tales como la prostaglandina E2, la interleuquina 1, 6, con acción a nivel hipotalámico, que es un gran regulador de la temperatura corporal. No actúa, por ejemplo, en calentamiento externo, es decir, si una persona se pone al lado de una estufa, o si corre 20 cuadras y le aumenta la temperatura corporal, en ese caso no actúan. Actúan únicamente en fiebre por pirógeno. En cuanto al efecto antiagregante, los mecanismos que tienen, por ejemplo la aspirina, es la unión irreversible a la COX-1 plaquetaria. Dosis bajas, va a disminuir la síntesis de tromboxano A2 y puede llegar a durar, como es irreversible, 7 a 10 días. Es decir, que si una persona tomó una aspirina y hay que operarla a nivel programado, ¿no? Uno tiene que esperar 7 días a que se le vaya el efecto antiagregante que tiene la aspirina, ¿no? Cosa que no sucede con otros antiinflamatorios. En cuanto a la farmacocinética del ácido acetilsalicílico, se absorbe por vía oral, más en estómago que en intestino, alta distribución a las proteínas, especialmente a la albúmina. Se puede metabolizar a ácido salicílico o AS, como figura en la diapositiva, por esterasas hepáticas o por conjugación con glicina, ¿no? Un paso en el cual hay un orden cero de metabolismo y puede llegar a dar acumulación, es decir, que el ácido acetilsalicílico tiene vías metabólicas que son tanto de orden 1 como de orden 0. Se va a eliminar a nivel renal utilizando el sistema tubular de secreción de ácidos y por filtración glomerular y secreción tubular. La secreción tubular justamente por el mecanismo de secreción tubular de ácido. ¿Qué efectos adversos tienen los AINES? Una cosa importante que hay que remarcar. Los AINES no son cardioprotectores, solamente es cardioprotectora el ácido acetilsalicílico. Y los COX-IF van a aumentar justamente el riesgo de infarto agudo de miocardio y ACV en pacientes predispuestos, lógicamente, ¿no? Que tengan algún factor de riesgo agregado. A nivel renal, los AINES van a generar retención de sodio y agua y van a disminuir la función renal en pacientes con patología previa. También, obviamente, los COX-IF, ¿no? Y pueden llegar a dar nefropatía por analgésicos, sobre todo pueden dar insuficiencia renal crónica en pacientes con altas dosis, mucho tiempo de administración y factores previos por lo general. En los niños puede dar síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una encefalopatía hepática causada generalmente en chicos que consumen
ácido acetilsalicílico, por ejemplo, y tienen varicela o influenza, ¿no? Y el paracetamol es fundamentalmente hepatotóxico. Subrayado en amarillo está, por ser el efecto adverso patognomónico que tienen los AINES, hemorragia digestiva, gastritis y úlcera. Puede dar una acidosis metabólica por desacople de la fosforilación oxidativa, hiperventilación, acidosis metabólica porque recuerden que son ácidos, ¿no? Pueden dar convulsiones en altas dosis, hepatitis tóxica, tinnitus quiere decir zumbidos en los oídos, acúfenos es de alguna manera trastornos de la esfera auditiva, es todo un capítulo, el tema de la ototoxicidad por AINES, se cree que pueden afectar algunas células del oído interno, ¿no? Puede verse con cualquiera, pero se pueden ver más frecuentemente por ahí con ácido acetilsalicílico, naproxeno y otros, ¿no? Y en embarazo puede dar efectos de todo o nada en las primeras 3 semanas, es decir, o se produce un aborto o el embarazo sigue su curso, ¿no? Precauciones, obviamente, embarazo, insuficiencia hepática, mucha precaución en los pacientes con enfermedades renales previas, hipertensión arterial en tratamiento con diuréticos, porque recuerden que pueden generar retención de sodio y agua. En asma, porque pueden dar, por ejemplo, los que toman aspirina y son asmáticos, pueden dar hipersensibilidad y generar, de alguna manera, una crisis asmática. Esto se cree porque al estar inhibida la COX-1 y 2, se desvía el metabolismo hacia el lado de los leucotrienos, y los leucotrienos son mediadores del asma, como vamos a ver en otras clases, ¿no? Y también hay que tener precaución en trastornos de la coagulación, como en la hipoprotrombinemia o déficit de vitamina K. Interacciones. Con otros AINES puede haber más gastrolesividad. Con los glucocorticoides también puede haber más patología gástrica, gastritis, por ejemplo. Con la warfarina, que es un anticoagulante, puede haber, por un lado, pueden competir con la ligadura proteica y aumentar los efectos de la warfarina, dando sangrado. Y aparte, puede de por sí dar sangrado por sí misma, entonces se puede llegar a potenciar. Las sulfonilureas son un grupo de antidiabéticos orales cada vez más en desuso, que tienen una alta ligadura proteica y que pueden competir generando, por ejemplo, hipoglucemia. Y con otros antihipertensivos como los IECA, por ejemplo, al inhibir los AINE, la prostaglandina I vasodilatadora puede llegar a interferir un poco con su mecanismo de acción. ¿Cuáles son las indicaciones generales? Tenemos inflamación, fiebre, dolor en procesos agudos, inflamaciones específicas, fiebre reumática, pericarditis o inflamación del pericardio. Como antiagregante plaquetario, la aspirina, recuerden que el resto de los AINES no cardioprotege, prevención de accidente cerebrovascular, infarto y accidente isquémico transitorio. ¿Qué pasa con la intoxicación salicílica? Puede haber fiebre salicílica por la inhibición de la cadena oxidativa, acidosis metabólica, porque son ácidos. Nosotros le estamos dando ácidos exógenos. Puede aumentar la glucólisis anaeróbica con acidosis, con aumento del ácido láctico.
Alcalosis respiratoria porque el paciente respira más rápido para tratar de desembarazarse del ácido. Y ahora vamos a ver el capítulo de otros antiinflamatorios no esteroides. Vamos a empezar viendo el paracetamol AINE básico o acetaminofeno. Este tiene acción analgésica y antipirética, no es antiinflamatorio, eso recuérdenlo. Tiene un mecanismo de acción, algunos creen central, a nivel hipotalámico, con una dosis máxima diaria de 4 gramos diarios. El metabolismo normal es conjugación con glucurónico, sulfúrico, cisteína, y por medio de los citocromos se hidroxilan a un metabolito que puede ser tóxico, que es el NAPQI, o N-acetilparabenzoquinoneimina. Este, al reaccionar con glutatión, o GSH, se inactiva y en una persona con dosis normales no habría mayores inconvenientes. ¿Qué pasa cuando hay una sobredosis? Puede haber hepatotoxicidad, que es el efecto adverso más frecuente de ver. Se saturan estos mecanismos de conjugación y los citocromos lo hidroxilan a NAPQI y pueden dar estrés oxidativo y necrosis hepática, llevando a la hepatitis fulminante que muchas veces requiere del trasplante hepático, ¿no? El antídoto es la N-acetilcisteína. Ese es el antídoto de la intoxicación con paracetamol. Acá vemos cómo el glutatión, por ejemplo, neutraliza los metabolitos oxidantes y también la glucuronización inactiva un poco estos metabolitos. Al estar saturados por una sobredosis, obviamente se provoca todo lo contrario. ¿Qué podemos decir de la dipirona, o también llamada metamisol, que puede tener varias vías de administración? Es fundamentalmente antipirético, no tiene una acción buena antiinflamatoria. Como antipirético es muy eficaz, sobre todo a nivel central. Y efectos adversos tiene agranulocitosis o caída de glóbulos blancos, dosis independiente y también anafilaxia, dosis dependiente. La anafilaxia puede llevar a la muerte. Por eso siempre hay que preguntarle al paciente si no tiene antecedentes de alergia, ¿no? La dipirona puede causar, estadísticamente hablando, 5 a 50 muertes por 30 millones de personas tratadas por año. Es decir, es un número bajo, pero al que le toca es el 100% de la estadística, ¿no? Tiene un pKa alto, por lo cual es un ácido débil, un poco menos gastrolesivo que los otros, ¿no? El ibuprofeno tiene una vida media de 2 horas, efectos adversos, es mejor tolerado que la aspirina. Se han descrito muy pocos casos de ambliopía tóxica, ceguera, muy raro de ver, pero se ha descrito en parte en la bibliografía. Lo mismo que a veces la ototoxicidad también. Diclofenac tiene selectividad relativa hacia la COX-2, menores efectos gastrointestinales, puede ser usado en la artritis reumatoidea, porque se acumula en líquido sinovial. Efectos adversos pocos, algunos hepáticos, puede aumentar un poco las transaminasas en forma totalmente asintomática. Indometacina puede tener acciones a nivel central y periférico porque tiene un grupo indol,
puede inhibir a los neutrófilos y la síntesis de mucopolisacáridos. Efectos adversos: toxicidad gastrointestinal y cefalea frontal en un 25% de los casos. Esto por el grupo indol pasa al sistema nervioso central y también puede dar cuadros de tipo psiquiátrico, por lo cual está contraindicado en pacientes con patología psiquiátrica. El ketorolac, muy usado en analgesia posoperatoria, se puede dar parenteral, sublingual, empieza a actuar rápidamente, hay que usarlo por menos de 5 días, porque puede ser muy gastrolesivo, puede dar hemorragia digestiva, perforación gástrica, por eso hay que tener cuidado. Y del grupo de los COX-2, tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2, algunos de ellos fueron retirados por efectos adversos, se toleran muy bien a nivel gastrointestinal, por eso es la ventaja que tienen, pero pueden dar más incidencia de infarto y ACV de tipo dosis dependiente. Disminuyen las prostaglandininas y las prostaglandinas, también a nivel renal, pero como contrapartida pueden aumentar el tromboxano, con lo cual pueden generar mayor patología de tipo trombosis. A nivel farmacocinético, ¿cuáles se pueden dar por vía parenteral? Estos que vemos acá. Hace poco tiempo el paracetamol, que no tenía vía endovenosa, ahora ya la tiene, se vende en sachet para administrar por vía endovenosa, en una concentración de 10 miligramos por mililitro, en bolsas que tienen 500 miligramos y 1 gramo. Antes no existía, hace pocos años se vende el paracetamol por vía parenteral. Se los puede dividir en su vida media en corta, intermedia, prolongada. Estos son los exponentes. Una salvedad: ¿qué puede pasar con la vida media larga? Por ejemplo, el piroxicam no es tan gastrolesivo porque es un ácido fuerte, porque en realidad es un ácido que tiene un pK alto, sino por la larga vida media. A veces la larga vida media puede hacer que sea más gastrolesivo que otros. Bueno, y con esto terminamos lo que sería la clase de antiinflamatorios no esteroides.